fachada de este lugar es grande, es una muralla grande, es una necrópolis el lugar donde estamos que se llama Saqqara. La palabra Saqqara deriva de Soker. Soker quiere decir el dios de la necrópolis. ¿Y dónde la? De la necrópolis, de la tumba. Señores, aquí cuando entremos vamos a ver corredor precioso. Esto lo explico dentro. Luego un patio, porque todo el lugar está formado con 4 elementos: muralla, corredor, un patio. El patio, ahí el que tiene mucho sol, se utilizó frente de los sumos sacerdotes. El faraón tuvo que luchar contra el toro para demostrar su fuerza, y esto fue cada 3 años durante el reinado del faraón. Entonces el patio sencillamente se utilizó como un lugar de fiestas de poder. ¿Está claro? Es el tercer elemento. El 4 elemento, la pirámide escalonada. Escalones. Esto es lo que tengo que explicar porque es muy importante y nada más. 57 metros de alto lo que tiene la pirámide. Un acceso da hacia el norte porque el dios Osiris vive ahí, entonces dicen que tiene que ser el alma dirigida hacia el norte. Al lado de la puerta de la pirámide hay una taquilla pequeña. Si echamos un vistazo, hay la primera estatua que han visto ustedes en el Museo del Cairo. Lo que he explicado al principio entrando al museo, ¿se acuerda? Había una estatua bonita de Zoser, ¿ok? Fue la primera estatua hecha. La que está aquí es una réplica al lado de la entrada. Esta pirámide está hecha de 2 tipos de piedra: arenisca, porque estamos en el desierto líbico, o el desierto, el Sáhara, bien dicho, y piedra caliza. La piedra caliza lo cogen donde está la ciudadela de Saladino. La distancia es larga. Aprovecharon las crecidas como la Gran Pirámide, pero la distancia desde la Gran Pirámide hasta allá es más cerca de aquí hasta la montaña. Entonces no pudieron coger todos los bloques de piedra caliza, por lo cual utilizaron piedra arenisca. Por eso hay restauración, lo están haciendo ahí frente de ustedes para proteger la pirámide. ¿Por qué es escalones? Porque al principio, amigos, la pirámide era una fosa pequeña y fuerte lo han puesto como un feto, porque el faraón pensó, o cualquier persona, que su madre lo ha nacido feto, tiene que ir al más allá feto. Entonces no hacía falta hacer algo grande, solamente algo pequeño. Con el tiempo hicieron un desarrollo porque empezaron a hacer algo que se llama el embálsamo de cuervo. Y el embálsamo de cuervo, amigos, necesita que el cuervo sea recto, por eso la forma de la tumba ha sido cuadrada. Esto fue el primer escalón. Más tarde, el faraón pensó que cuando haga su tumba tiene que hacer contacto entre tierra, que significa la dominación, porque su cuerpo está dominando la tierra, y el cielo. El cielo significa la protección porque representa Ara. Entre esto y el otro, entre la tierra y el sol, ¿quién hace la relación? Los rayos solares, ¿sí? Entonces ha sido la forma del zigzag, la forma escalonada de la pirámide. Entonces la forma escalonada que parece como los rayos solares, el que hace el contacto entre el cielo y la tierra. Por eso la forma salió forma truncada, forma escalonada. Ya que cuando estemos en Saqqara les voy a decir por qué han dejado de forma escalonada a forma perfecta. Entonces hasta este momento les he explicado que es una forma escalonada, es para que tenga el cielo y la tierra una conexión, dominación y protección para el dios, y protección para el faraón que está enterrado abajo en la tierra. Por eso está escalonada la forma de la pirámide de Zoser. Y gracias por su atención. Vamos bajando.
Ya estamos en la zona de Saqqara, como hemos explicado antes. El lugar donde estamos está formado con 4 elementos principales. Se llama el conjunto funerario, formado con un corredor precioso por dentro, con una muralla exterior, ¿okay? Con un patio que vamos a verlo por dentro, con una pirámide que he explicado en el autobús. Lo más importante, que todo lo que está aquí es una imitación bonita de lo que había en Memphis. ¿Qué es Memphis? Memphis se llamaba Mitrahina, es decir, la ciudad bonita. Era la capital del lugar donde vivieron los egipcios, el pueblo. Entonces las casas que estaban ahí, todas eran de adobe, y el techo, todo era de madera, de troncos de palmera. ¿Está claro? Bien. En esta época, tercera dinastía, imperio antiguo, es la época faraónica, hemos tenido un faraón, se llama Dosr. Este faraón, por casualidad, ha tenido una persona que aún no ha venido uno igual. Uno igual en dos sentidos, de inteligencia que tuvo y por ser número 1 en el mundo hasta hoy en día, en 2 cosas, en la arquitectura y en la medicina. ¿Cómo se llama? Se llama Imhotep.
Los romanos, por tanta inteligencia que tuvo este señor y por lo que hizo de bonito, lo consideraron un dios, ¿vale? Finalmente hizo este lugar, el Imhotep, el arquitecto grande, hizo este lugar donde estamos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una imitación de lo que había en Memphis. Por eso, amigos, ustedes recuerdan bien cómo es la palmera, ¿sí? Nada más que la palmera saca ramos, lo cortan, ¿sí? Entonces la forma es cortiza, ¿ah? El cuerpo de la palmera tiene forma de cortiza. Miren aquí los bloques, ¿se nota? Tiene la forma de, igual como la palmera también, la columna, porque la influencia afecta a la gente. Si mi pueblo aquí pone solo chilaba, yo voy a ser guía con chilaba, ¿sí o no? Porque la cultura y la gente que están por aquí afectan a la persona, por lo cual ellos también han aprovechado de lo que hay alrededor. Entonces, lo que hicieron que no estaba alrededor es la piedra. La primera construcción de piedra en todo el mundo ha sido un saqqara. El motivo de esto, que el faraón pensó que tiene que ser algo duro, no adobe, porque el adobe se cae con lluvia, con lo que sea, algo fuerte para durar toda la vida hasta el más allá. Hasta el último día de la vida tiene que estar muy duro la piedra, por eso hicieron ese estilo de columnas. El corredor techo es falso. ¿Techo es falso? Sí, es falso porque he dicho que los techos son de troncos de palmera. Entonces hay una parte pequeña conservada, es estas columnas que están basando a mano izquierda, es el único techo conservado, un trozo pequeño conservado del techo antiguo. Bien, quedaros aquí tal cual. ¿Pero las columnas que son de palmera que está petrificada? Sí, sí, con forma de... ¿O es que eran de piedra? Es piedra, pero con la forma de palmera. Sí. Señores, ya que estemos aquí, el corredor tiene a cada lado 21 cabillas. 21 cabillas nada más que estamos basando, vamos a ver cabillas a cada lado. A cada lado son 21. El número 21, 21 y 21 son 42, ¿sí? El número 42 significa 42 provincias de Egipto. En aquella época hubo en Egipto tuvo 4 regiones, 42 provincias. Entonces, ¿qué sirve la cabilla? En cada cabilla han encontrado una estatua fija, los 42, que representa a Djoser, el faraón de aquella época, el que hizo este lugar. Y al lado un dios local, porque cada provincia tuvo un dios local. Cada provincia tuvo un dios local, por lo cual está al lado del dios. ¿Ok? Reconfirmando que este es el faraón de todo Egipto, es decir, todos los dioses locales ya están satisfechos de él. Es el motivo principal que quiere hacer llegar a la gente, que todo el mundo está satisfecho del mismo faraón. Vamos a ver la parte conservada del antiguo y les dejo en el patio para que den la vuelta según la ortodoxa. Bueno, entonces ya que Gabriel va a explicar también, el patio, como he dicho, que sirve para hacer el faraón la fiesta con el toro, y la pirámide le he explicado. Ustedes van a dar una vuelta con Gabrielito, luego nos vemos en el autobús. Ok. Que lo va a hacer muy bien. Gracias. Bueno, tenemos un problema aquí en Egipto ahora cuando queremos hacer estas cosas, que antes los vendedores no entraban a los templos. Ahora hay un descontrol y los vendedores entran a los templos. Aquí tendría que venir Jesús con el látigo de nuevo, porque son verdaderamente una pesadilla para poder explicar y para poder hablar. La cuestión está en que los turistas dentro de los templos no sigan comprando, no les hagan el juego, entonces van a comprender que dentro de los templos no tienen que estar. Ahora vamos a ver la parte heterodoxa de este sitio. Lo vamos a hacer cortito porque tenemos bastante para caminar, pero tenemos que saber por lo menos qué estamos viendo realmente al margen de las leyendas inventadas por la ortodoxia. La relación de las columnas con las palmeras, bueno, pues del mismo modo se podrían hacer comparaciones diversas, pero objetivamente hablando lo que tenemos es unas estructuras, unas columnas. No sabemos realmente la altura que tenían, se pueden calcular por la inclinación que tienen. Fueron construidas indudablemente con un método industrializado. Como se darán cuenta, estos no son tejas hechas con la rodilla como se hacen en España, ¿no es cierto? Esto es piedra. Estas tortas de piedra tienen unas diferencias de milímetros unas de otras, lo que va formando una geometría que no tiene nada de precario. Es decir, si esta fue la primera construcción que hubo en Egipto, no me puedo imaginar, por otro lado también, toda la cuarta dinastía, ¿no es cierto? De pronto, pueblos de recolectores y supuestamente y pescadores y nada más, y aparecieron, dijeron, che,
hagamos unas pirámides. Hay una ingeniería aplicada que aquí la podemos ver. Esto en realidad estaba todo tapado, es decir, al margen de las estatuas que hubieran o no, porque no me queda mucha constancia de que aquí hubieran estatuas. ¿A dónde si tenemos una estatua de Saussure en el museo y tenemos pues una réplica aquí? La verdad es que todo está tan traído de los pelos que a esto se le llama una necrópolis. Y aquí no se ha encontrado jamás una momia, jamás algo relacionado con lo fúnebre. Es decir, no tiene sentido hablar de funebrismo. Sí, por ahí un arqueólogo indignado me contestó, sí que se ha encontrado un cadáver. Es más, era medio cadáver en uno de los shafts, en uno de los pozos que hay ahí alrededor de la pirámide escalonada. Claro, son unos pozos que están ahí a la intemperie durante siglos y siglos y milenios, y alguien se cayó y los bichos se comieron medio cadáver, o tiraron medio cadáver, vaya a saber. Pero eso no es precisamente una situación funeraria, ¿eh? Entonces, pues esto de funerario no tiene absolutamente nada, no lo tuvo nunca, no tiene la ortodoxia absolutamente ninguna razón, ninguna prueba. Si yo quiero hacer aquí como en todo Egipto, una investigación bien hecha, lo primero que tengo que hacer es pedirle a la Guardia Civil Española que venga con su cuerpo forense, con sus analistas, con sus científicos, y seguro que lo primero que hacen es desmontar toda la ortodoxia. Como la Guardia Civil no puede venir institucionalmente aquí, pues venimos nosotros y estamos haciendo nuestro trabajo con el auxilio de muchos profesionales. A veces hemos venido con arquitectos, con ingenieros, con químicos, y bueno, cualquiera desde su disciplina se puede dar cuenta que esto no es precisamente una obra funeraria. Cuando miramos el plano de planta, por lo menos en función de lo que queda de esto, sabiendo lo que había realmente, nos damos cuenta que esto era una especie de complejo industrial. Ahora, ¿qué se producía, qué se fabricaba aquí? No lo sabemos. Aquí al lado tenemos unas naves que veremos enseguida, lo que queda de ellas, y una nave industrial no es precisamente para guardar cadáveres. Sobre todo cuando el plano de planta de todo esto nos hace ver prácticamente circuitos electrónicos en macroescala, y de los cuales estas piedras y las diferencias de materiales que tenemos, como en la misma pirámide, que tenemos piedra arenisca y piedra caliza. Sabemos que los diferentes materiales generan diferencias de potenciales eléctricos. Por otro lado, sabemos que el recubrimiento era bastante distinto, era otro tipo de caliza. Y en esto coincido, como casi todo, con el investigador y documentalista Fernando Malcún, que tiene una teoría. Yo les recomiendo ver su obra El ojo de Horus, en la cual para mí fue una alegría muy grande ver ese documental, porque cosas que ya venía desde pequeño con un padre ingeniero electricista, pues ya veníamos especulando sobre esto, y él ha hecho un documental que, al margen que podamos estar de acuerdo o no en un detalle o en otro, porque es para discutir muchísimo en lo técnico, desde ya que podemos descartar absolutamente la cuestión funeraria, y sí comprender que esto es un centro de alta tecnología, como lo vamos a ver mañana en Giza. No estamos ante ninguna necrópolis. Aquí no se enterraban muertos, aquí no se procesaba nada que tenga que ver con la muerte, se procesaba energía, se trataban cosas que tenían que ver con la vida y posiblemente con la ascensión también. A la pirámide no podremos acceder, porque además no podemos entrar como antes a tocarla, por lo menos, porque están en construcción, están en obras, en reparaciones, tratando de evitar que se termine de derruir. Así que esto es todo lo que puede explicar la heterodoxia. Tenemos unas cuantas teorías más o menos va sobre lo mismo de cada parte, pero ahora iremos viendo algunos detalles. Luego veremos cómo estos techos, que compararemos luego, veremos en unas pequeñas cámaras ahí, cómo en esa cámara supuesta tumba de Ptahhotep, ¿no? Esos tejados con esos cilindros, formados por cilindros, tenían una función relacionada al sonido. Eran cámaras de resonancia, y lo vamos a poder comprobar en alguna de las pequeñas cámaras, aunque están muy destruidas, lo vamos a poder comprobar luego. Este complejo piramidal, tal como lo es, ¿qué sería? ¿Una extracción de energía de punto cero?
No lo sabemos, no sabemos cómo procesaban la energía, sí sabemos cómo la extraían. Es decir, la forma de extraer energía era utilizando el campo piramidal y utilizando las diferencias de potencial eléctrico, por eso los materiales. O sea, cualquier ingeniero sabe que una serie de capas de diferentes materiales alternadas va a producir una diferencia de potencial. Es decir, es un aparato eléctrico, es un aparato para trabajar con electricidad, con magnetismo o con electromagnetismo. Las tres cosas juntas o independientemente se dan en todos estos grandes aparatos. Bueno, ya lo iremos viendo más en detalle. También observaremos unas columnas afuera que en lugar de ser como estas convexas, son cóncavas. El solo hecho de pensar en hacer estas columnas le pueden preguntar a cualquier ingeniero, a cualquier arquitecto, a la gente que trabaja la piedra, pues les dirán que esto es imposible hacerlo a cincel. Aquí hay una industria. A un arquitecto que le pidamos hacer en nuestra casa algo así, lo ponemos en un aprieto bastante interesante, porque tienen que empezar a hacer los moldes, y sí, hoy en día lo haría con un ordenador, ¿no es cierto?, o con un dibujo. Volvamos un poquito antes de usar el ordenador, volvamos a 50 años atrás. ¿Cómo lo haría? Pues en el tablero de dibujo tiene que hacer una plantilla con una simetría perfecta. Y tiene que seguir haciendo plantillas, tiene que calcular según la altura para dar la inclinación correspondiente, y luego cada parte, ¿no es cierto?, porque esto no es que una es más ancha que la otra simplemente, sino que tiene una inclinación, y estamos hablando de milímetros. Esto tiene errores de menos de 1 milímetro, así roto como está. Para poder hacer esto, miramos cualquier columna por el, digamos, el perfil, y vemos una exactitud. Ya no solamente se trata de hacer la torta, sino que cada torta tiene que tener la parte de arriba unos milímetros menos, o 1 milímetro o 2 milímetros menos. Entonces da esta sensación. Esto tiene pinta de haberse cortado y haberse sido trasladado. Sí, claro, es que esto han sido, no, incluso para construir lo mismo. Hay una, o sea, se han construido tortas de piedra, pero esto no lo pueden haber hecho a cincel. O sea, la perfección, ya les digo, es que para hacer cada columna tendríamos que haber tenido un ejército de escultores como Miguel Ángel. Aquí hay otra cosa, por ejemplo, en la tumba que hemos estado antes, vemos unos dibujos que se ven a gente, vamos a decir, roja, nubia, como lo quieras decir, que van en taparrabos, que van con barquitas, que hacen alimentos. Y claro, una inteligencia que te crea una ciudad, que hace energía, como hace esta, con este tipo de acabado, no tiene que ver nada con esos dibujos que estamos viendo aquí. Puede tener que ver perfectamente. Es decir, el hecho de que nosotros nos vistamos y que nuestro mercado tenga para hacer toda esta indumentaria, no es excluyente de que tuviéramos, digamos, si no tuviéramos esto o no lo usáramos por cultura, por costumbre, perfectamente podríamos vivir desnudos. A ver, habrán civilizaciones que viven desnudas porque no tienen esta tara que es la ropa, dada ya por la cuestión climática, ya por las cuestiones religiosas, ya por un montón de problemas psicológicos donde nos vivimos tapando. Entonces, perfectamente pudieron haber tenido lo mínimo. Sí, sí, también hay una teoría que dice que esto, antes del diluvio esto era un vergel, o sea, era zona selvática. Sí, por otro lado también esa cuestión. Ahora mismo el Nilo es lo que nutre todo, pero es que hay fósiles de grandes, en el desierto de Sahara, hay fósiles de grandes plantas. Ahora la arena va destruyendo todo, pero ha sido en otras épocas una selva. Por eso digo que cuando se construyó todo esto, pues posiblemente era una selva, posiblemente lo que estamos viendo en la tumba que hemos visto antes, que la gente iba con taparrabos, iba con, vamos a decir, con rollo de desierto, no tiene que ver nada como cuando se construyó esto. No, desde ya. Aparte la datación de esto ya por radiestesia, que concuerda bastante bien con las teorías heterodoxas en interdisciplinaria, pues nos remonta siempre a más de 14.500 años de antigüedad, pero algunas mediciones radiestésicas en las que yo también he participado y a doble ciego, pues nos están revelando los 39.000 años que hemos detectado en otros sitios. Ahí en el Serapeum parece ser que la primera construcción tiene por lo menos
Más de 40, menos de 50, luego no la seguí porque ya no dio el tiempo. Pero tienen más de 40.000, por lo menos la primera construcción. Entonces, el estudio petrológico del sitio también es imprescindible, y aquí hasta que no puedan trabajar científicos de todo el mundo de una manera libre, ¿no es cierto?, en una interdisciplinaria no condicionada por los intereses académicos, va a ser bastante difícil poder determinar más cosas y cobrar completamente este legado, que no es meramente un legado intelectual, un legado cultural, un legado político de cómo vivían los egipcios y tal. No, aquí había una medicina, aquí había un montón de ciencias aplicadas, de los cuales, utilizando las ciencias nuestras, vamos recuperando un poco más, como es el tema de la energía piramidal, que ya lo usamos terapéuticamente y con un montón de ventajas, o para conservar alimentos. También hemos visto unos aparatos donde evidentemente se utilizan para conservar alimentos, lo veremos por ahí nuevamente. Y aquí el complejo de Zoser tenía muchas utilidades, evidentemente. De acuerdo a todo lo que sabemos por esta interdisciplinaria, sacamos dos conclusiones o tres. La primera, el descarte absoluto de que esto tenga algo que ver con lo funerario. Esto no era una necrópolis en absoluto. Aquí no había cadáveres, aquí no habían muertos, aquí no habían enterramientos, ni tenía nada que ver con la muerte. La segunda es que aquí se producía energía. Y la tercera es que era un complejo también polivalente. Es decir, que al igual que cualquier complejo piramidal es polivalente, no sirve para una sola cosa. En su momento podía servir para hospital, podía servir para producir energía, lógicamente también podía servir, lo que llamamos culto, no un culto religioso, no un culto de fanatismo, no un culto de fe, sino el hecho de que hablemos de metafísica, el hecho de que hablemos de leyes naturales, porque cuando hablamos de metafísica estamos hablando de leyes naturales mayores, estamos hablando de cosas perfectamente demostrables, desde la calle hasta la casa, o en el más complejo laboratorio vamos a ver el funcionamiento de las leyes herméticas. Entonces, si a eso lo llevamos a su más alta expresión, estamos entrando en la espiritualidad, donde el intelecto no es reemplazado por la fe, sino que el intelecto es la herramienta a través de la cual conocemos la divinidad, la externa y la interior. La vivenciamos. Entramos prácticamente, como me dijo un científico hace poco, estoy leyendo tu libro Los 8 Kybalión y estoy alucinando porque yo por fin estoy entendiendo lo que es una meditación. Claro, una persona muy intelectual no puede entrar en una meditación como solemos entrar a veces con el corazón nada más. Que se puede, sin el intelecto, pero con el intelecto es mejor, porque encima tienes la constancia, la cosa indiscutible de que estás comprendiendo inclusive lo que estás vivenciando. Es decir, si yo me enamoro y no sé por qué me enamoro, bueno, vale, pero yo estoy enamorado de mi mujer, pero resulta que estoy enamorado por esto, por aquello, por lo otro. Mejor si lo entiendo. Entonces puedo quitar la parte engrámica, que a veces creemos estar enamorados porque tenemos engramas, ¿no es cierto? Porque tenemos pues unas afinidades emocionales que suelen ser patológicas. ¿Vale? Cuando me enamoro encima a conciencia, puedo, si hay alguna parte patológica, eliminarla. Si hay alguna parte espiritual, aprovecharla. Entonces, lo mismo ocurre con las ciencias metafísicas. Aquí, la espiritualidad era ciencia y había tecnología. Esto es un centro tecnológico donde también se enseñó metafísica, pero es que aquí se practicaban las ciencias. Sí, pero aquí en Egipto veo que hay otro problema, que aquí se atribuyen que ellos son los primeros en todo. Esto es la primera construcción, este es el primer templo. Y a mí me consta que en América hay cosas más antes que aquí. Sí, sin duda las pirámides mexicanas son, por lo menos la primera construcción, es mucho más antigua que esto. Mucho más antigua. O sea, quiere decir que hubieron unas culturas anteriores. Sí, claro. Es que no podemos resumir el tiempo, creer que por los pocos registros que nosotros tenemos bien constatados, y ya nos quedamos con eso. ¿Qué pasó? Que hace 200 años, cuando comienza la egiptología, ¿no es cierto?, se escribieron unas teorías. Cuando leemos las traducciones de los escritos de Heródoto, en los cuales se basa prácticamente la egiptología, estamos hablando de un griego que viajó y que escribió, por ejemplo,
Me dijeron unos pastores a los que poca fe atribuyo, una de las... me acuerdo de esa frase porque es la más extraordinaria de una traducción antigua de Heródoto al castellano, que unos pastores a los que poca fe atribuyo, o sea que él mismo no estaba dando crédito a lo que unos pastores le estaban comentando sobre las pirámides que había construido Keops y tal y tal. Bueno, pues resulta que Heródoto no estuvo con sacerdotes egipcios, estuvo con unos pastores. En ese momento no había sacerdocio, no había oficio en el templo de Isis, porque ya era cada tanto tiempo aparecían los esenios aquí, hacían algo y tal, pero ya estaba esto un poquillo abandonado. Entonces, no podemos estar basando en los escritos de un viajero que ha pasado, que no ha venido con aparatos, que no ha podido hacer un seguimiento de la historia egipcia, ni nada. Entonces, pues si en base a eso seguimos luego tratando de reforzar eso, porque resulta que el profesor de la universidad que ha escrito un libro al respecto y tiene un título y está dando cátedra y tiene, como digo yo, la clientela cautiva que son los estudiantes porque tienen por narices que comprar sus libros, esos errores se van sumando y así llevamos 200 años repitiendo las tonterías. Pero ¿qué pasa? Que cuando se descubre cada cosa tienen que tratar de ajustarlo y es imposible ajustar una tontería a otra tontería sin que sea una tontería más grande. Entonces es lo que nos cuentan cada leyendas que no tienen sentido. O sea, que el hecho de que la pirámide escalonada sea una representación de un rayo solar. A ver, los egipcios sí podían escribir o dibujar, o lo podemos hacer nosotros también, un rayo le damos más o menos esta formita, pero pensar que se hizo semejante obra con una ingeniería tan avanzada, por esa alegoría que no tiene ninguna utilidad práctica, pues es demasiado traído de los pelos. Luego veremos lo que era el recubrimiento, porque queda una parte de lo que era realmente la parte externa de la pirámide escalonada. Era mucho más grande que lo que se ve aquí. Aquí estamos viendo el esqueleto y encima ahora apuntalado modernamente para que no se termine de destruir. Pero esto era realmente algo apasionante, que se practicaba, se efectuaba, por ejemplo, ya en la última parte de la civilización faraónica, últimos herederos que ya habían olvidado prácticamente todo de lo original de esto. Aún así, lo poco que conservaban, por algo lo conservaban, algunos tratamientos que tenían los faraones, por lo cual llegaron a reinar algunos hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían 80, 90 años y hacían en la fiesta del Jepsep, tenían que demostrarle a la casta sacerdotal, que era, digamos, el consejo, la parte política, ¿no es cierto?, y al pueblo, que estaban física y mentalmente aptos, capacitados para poder seguir gobernando. Por eso, como plantea el doctor José Álvarez López, muy coherentemente, hay algunos faraones que figuran, por ejemplo, 3 faraones y no habían 3 faraones, era uno solo. Porque no había realmente tampoco aquí una dinastía. Lógicamente que los más cercanos al faraón serían los sucesores, ¿no es cierto? Pero no necesariamente porque fuera su hijo. Y en algunos casos él era el primero. Bueno, pero es que el segundo, el tercero, era a lo mejor el mismo. Y por otro lado, claro, tenemos una antigüedad real de todas estas dinastías que tendríamos que verla si pudiéramos traducir lo que vimos, ¿no es cierto?, en Ábidos, ¿no es cierto?, donde están todos los nombres de los faraones, y la pared de enfrente, ¿qué? La olvidamos porque como no se ve mucho, la dejamos olvidada. No, pues eso habría que recuperarlo todo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo encajaría todo eso con las teorías actuales? O con la teoría que nos enseña como teoría, además. Como vemos aquí, las columnas son cóncavas, no son convexas como en la otra parte. Evidentemente también esto es producto de un proceso industrial, ¿eh? No puede ser esto un proceso hecho a mano, así de cincel y martillo. Aquí ha habido ingeniería, aquí ha habido industria,
bastante avanzada. De primitivos, nada. Y una civilización tecnológicamente avanzada tiene que, para desarrollar esto, desarrollar todas las ciencias. No se puede desarrollar una ciencia y no desarrollar otras. Las ciencias van correlativas. Sí que hay distintas variantes o distintas vertientes de desarrollos tecnológicos, pero cuando desarrollamos una ciencia necesariamente tenemos que desarrollar otra. Yo no puedo desarrollar una gran geometría si no tengo una gran matemática. No puedo desarrollar una gran biología si no tengo un gran desarrollo de la química. Estas piedras, estas tortas son cóncavas en lugar de convexas. Tenemos en realidad el mismo grado de dificultad y quizá hasta podríamos decir que mayor en función de la fabricación de estas que las que vimos ahí adentro. Allá tenemos los jets, ¿no es cierto? Aquel símbolo, aquella representación de condensadores. Si bien pareciera que es una cuestión ornamental, nos está diciendo más o menos lo que podía ver aquí. Todo está relacionado con la energía. Bueno, como esa cámara tiene zoom, va a poder ver allá en la parte superior de aquel muro, en la otra punta del playón, hay unas serpientes en la parte de arriba. Bueno, esas serpientes no están relacionadas precisamente a la Kundalini. En este caso, están relacionadas a la electricidad. Hubiera querido entrar en alguna de las tumbas en el Valle de los Reyes que están cerradas, donde un electricista me dijo una vez, pero si esto es un circuito eléctrico, aquí te está diciendo cómo impulsaban el barquito, un barquito que no tiene vela. La barca solar, ¿qué era? Era de energía solar, sería. Bueno, hay que empezar a ver las cosas de esa manera porque es como nos van a empezar a cuadrar cosas, si no esto no tiene pie ni cabeza. Hablar de un complejo funerario donde jamás he encontrado un muerto, donde jamás he encontrado una tumba, un ajuar fúnebre o algo que lo represente. Bueno, vamos ahora a lo que sería algo así como cámaras de resonancia. Podemos pasar por ahí. Aquí en el complejo llamado de Sócer, que de funerario nada, tenemos algunas cosas que realmente dan pena, ¿no? Pedazos de estatuas. En realidad cualquiera de estas estatuas nos podría decir mucho. Arqueológicamente sabemos que una piedra cualquiera en un yacimiento arqueológico hay que cuidarla, hay que catalogarla, hay que pensárselo mucho antes de descartarla, porque puede ser un pedazo de algo interesante que nos diga algo. En este caso, sin duda, un pedazo de una esfinge, aunque no tenga cabeza, nos podría revelar muchas cosas. Pedazos de columna y demás. Si bien aquí hay demasiadas toneladas por clasificar, el hecho de que estén así tiradas sin ton ni son, sin ni posibilidad de verla o estudiarla, es una verdadera pena. Egipto realmente que merecería que tuviera un nuevo faraón. No podemos intervenir en los asuntos políticos de Egipto, salvo decirles también a todo el mundo árabe que conozca la ecologenia, porque la política no puede quedar al margen de cualquier cosa. En realidad, merced a la política, no solo comemos, nos vestimos, nos educamos, también la parte arqueológica, la parte histórica, siempre se ve afectada por las cuestiones políticas. Y aquí, evidentemente, hace falta una política cultural completamente distinta. Al margen de que mantuvieran la ortodoxia, y aún ateniéndose muy estrictamente a ella, sería cuestión de que cada una de estas partes pues fueran correctamente catalogadas, que se invirtiera lo necesario para conservar lo máximo posible, no solo para seguir sacando un provecho económico del turismo, sino que mientras no restauremos todo lo que se pueda restaurar, tampoco tendremos muy claro y descubrir lo que hay que descubrir, que más o menos sabemos lo que hay. Sabemos que lo que se ve es menos del 5% de lo que realmente hay, porque la mayor parte está tapada por la arena, como lo vamos a ver mañana en Giza. Aquello es Giza, ¿no?
Sí, allá tenemos... No, allá tenemos... Eso es de azur, ahí vamos a ir enseguida. Aquella es la pirámide roja, la que está más cerca es la llamada pirámide negra de Sekemket y la Codada, que está un poquito más a la izquierda. Ahí vamos a ir enseguida. ¿Y esa dónde? Giza está para el otro lado, no sé si la veremos desde alguna... ¿Dónde tienen allá un pie? Un pie allá. Sí, un pedazo de pie de una estatua, vamos a ver un poco por aquí. Aquí vamos ahora a lo que llamamos las cámaras de resonancia por el efecto curioso que tienen algunas de ellas. Aquí tenemos lo que queda de lo que en algún momento fueron unas especies de naves. Luego esto ha sido rellenado, pero aquí había una especie de complejo industrial. Todo esto eran naves con algún sentido que no lo podemos definir nosotros, menos que menos un arqueólogo. Tiene que venir un arqueólogo muy interdisciplinario para darse cuenta que estos son cámaras de resonancia, por llamarlas de alguna manera por el efecto que producen. Al margen que en alguna época alguien hubiera colocado alguna estatua aquí o allá, que evidentemente se han hecho, porque también cuando se construyó todo esto, aún con toda la tecnología y con el sentido tecnológico necesario, había una riqueza en todos los aspectos, por lo tanto también se empeñaban en la parte estética. Entonces daba gusto recorrer esto. Es lógico que hubieran grandes estatuas, ¿no es cierto? Pues si esto era algo muy eléctrico y que tendría alguna función, un circuito electrónico, aquí no podría haber nadie teóricamente. Sí podría haberlo. Lógicamente, por ejemplo, dentro de una central eléctrica o de una central nuclear tenemos barandillas, tenemos pasillos, tenemos sitios por donde la gente pasa, ¿no es cierto? Donde se hace el mantenimiento, donde se hacen controles y todo eso. Se tienen unas normas de seguridad y basta. Lo que pasa es que las centrales nucleares o esto moderno no las hacen con un sentido estético, las hacen con un sentido estrictamente funcional, técnico, científico-técnico. Aquí, como lo que se trataba era mucho más amplio, también se empeñaban en mantener una estética, cosa que no está en absoluto reñido con lo tecnológico. Vamos a entrar, podemos entrar, son pequeñas, así que entren cada uno, metan la cabeza dentro de los agujeros estos cuadrados y se les puede dar la circunstancia de escuchar algún sonido que está muy lejano. Por eso, por ese efecto le llamamos cámaras de resonancia. Fíjate. Luego tenemos esas piezas que está enfocando Luis ahora, no tiene precisamente una función que se pudiera justificar, sino es una función tecnológica, como la forma que puede tener o los salientes que puede tener un microchip o una válvula o cualquier cosa de carácter electrónico. Se observan todos los detalles que todavía se pueden ver. Se darán cuenta que no hay, a pesar de lo de ruido que está, las formas no son casuales. ¿Qué eran estos salientes aquí y en otros sitios como ahí, entre medio de la escalera, que no tienen no pueden tener un mero sentido estético siquiera, pues tienen que tener un sentido tecnológico? A la hora de hablar de estos sitios, tienen que venir ingenieros y arquitectos a opinar. Ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos. Entonces vamos a poder realmente, cuando esa gente tenga libertad para expresarse, para venir, para investigarlo desde su punto de vista, tanto en particular cada uno, y hará su aportación, como en forma interdisciplinaria, iremos sabiendo qué era realmente lo que se hacía aquí. Hasta aquí solo hemos podido saber el tema piramidal gracias al descubrimiento de Antoine Bovis y todo lo que hemos seguido después. Yo he dedicado
mi vida prácticamente a la investigación piramidal, 40 años haciendo experimentos constantemente, con algunos pequeños intervalos por situaciones de vida, ¿no? Pero siempre en algún lugar he metido por ahí alguna pirámide con algún experimento a largo tiempo. Y si yo he podido hacer lo que he podido hacer prácticamente solo, en base a lo que han trabajado 4 o 5 personas, como Antoine Bovis, como Karel Dral, checoslovaco, fue la primera patente, la de Karel Dral, sobre un dispositivo piramidal. Imagino lo que se podría extraer de todo esto, el conocimiento que se podría extraer si trabajaran aquí 50, 60 ingenieros cada uno en su disciplina, con un objetivo común, no con una idea preconcebida, no con un condicionamiento ortodoxo, sino con el objetivo común de descubrir de qué se trata, qué era esto, qué funciones cumplía. Está tirada la piedra, provocando a todo aquel que quiera venir a Egipto con otros ojos y a investigar. ¿Alguna pregunta del grupo? Vamos a ir hacia la pirámide ahora. Hombre, pero para filmar un momento y salir, no vamos a estar ahí. Sí, pero ten cuidado con las sanguijuelas. Bueno, es una verdadera pena el abandono que tiene esto, pero ahí puedes ver el techo también. Creo que del otro lado está un poquito más completa. Del otro lado está más completa. Esto es donde iba el quicio de las puertas. Algo de eso, exacto. ¿No? Goznes. Esta es pequeña también. ¿Dónde está la de 3? Estará del otro lado. Aquí se ve un poco mejor el techo. No, más o menos se ve muy bien aquí. Sí. Pero igual. Sí, está igual. Es que hay una de 3. Está bastante limpio, ¿eh? Han sacado la mierda que había. Había un montón de mierda y la han sacado. Sí. No, bueno, no se podía casi entrar ahí, era para asfixiarse. Ah, ya, la de 3 está del otro lado, allá en la otra punta. Bueno, aquí, filmamos un poquito, ¿no? Aquí en esta, o sea, lo que estamos viendo realmente es ruina de las ruinas. ¡Quietas! ¡No avanzar! ¡Esperaros! Aquí estamos realmente viendo ruinas de las ruinas. Evidentemente esto estaba todo construido, todo este montón de escombros que vemos aquí, por lo que queda de muros, no es difícil comprender que esto era todo perfectamente bien construido. Seguimos. Los factores de producción de energía de las pirámides, en este caso, seguramente en la mayoría, pero en este caso muy concreto eran dos. Uno, la forma piramidal, y el segundo, la estructura de capas alternas de piedra arenisca y piedra caliza, con lo cual tenemos diferenciación de potencial eléctrico. Vamos a observar aquí realmente dónde era el costado de la pirámide. El ángulo exacto de cada uno de los escalones de la pirámide no lo sabemos, porque verán en el documental este que os he recomendado de Fernando Malcum, El ojo de Horus, está bastante aproximado, puede ser más, puede ser menos, pero con exactitud el ángulo no lo sabemos. Pero sí que coincidimos con Fernando también, como prácticamente todo, coincidimos en las funciones que esto tenía. Fíjense que realmente la pirámide tiene el lado exterior por donde pasa, ¿eh? Aquí lo estamos viendo casi en el perfil, ahí un poquito de frente,
Imagínense realmente todo lo que falta. O sea, lo que estamos viendo es el esqueleto de la pirámide. La masa central. En otra pirámide que no sé si tendremos tiempo de ver, como es la de Meidum, veremos otra forma, posiblemente fuera escalonada, pero no lo sabemos. Tenemos más o menos la misma utilidad, es decir, la forma piramidal, por un lado, como factor de producción energética, y la otra, la diferencia de capas de materiales completamente distintos. No era que simplemente porque tenían la cantera más cerca o por esto o por aquello, no. Evidentemente no consideraron mucho el tema recursos cuando traían aquí a Giza piedras desde Asuán. Bloques enormes como algunos de 80-90 toneladas como los del Serapeu o los que tenemos dentro de las pirámides. Vamos a continuar a las otras cámaras de resonancia. Como hemos visto en algunos sitios, como por ejemplo el templo de Abu Simbel, vemos algo tan extraordinario de estatuas muy grandes y tal, ¿no? Ahí la pregunta mayor que surge es cómo lo hicieron. Pero en los complejos piramidales surge el ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué hicieron estas formas? Sin duda utilizaron un proceso industrial mucho más complejo y más sofisticado que para hacer estatuas. Hacer estatuas del tamaño de Abu Simbel tampoco es fácil hoy, pero se puede. Se pueden hacer con un poco de tecnología precaria y unos buenos escultores. Pero ya esto requiere un proceso industrial para el cual se necesita tener un desarrollo científico. No es lo mismo que una escultura. A veces, aunque esto es pequeño, la pirámide no lo es, el complejo también es enorme. Este patio donde estamos también era un patio donde había, vaya a saber lo que había aquí. Vemos trozos de muros, aquí había muchísimas más construcciones, estamos en las ruinas de las ruinas. Pero por ejemplo, este pequeño muro, con sus columnas, con sus partes cóncavas, desde el punto de vista científico, nos plantean más interrogantes que una gran estatua. A veces las pequeñas cosas, como por ahí un pequeño jeroglífico, nos produce mucho más preguntas y eventualmente más respuestas que la magnificencia en tamaño de la obra, ¿no? Vamos a pasar de a dos o tres, no pasen el montón porque primero que no caben, segundo que dense medio minuto cada dos personas, medio minuto y van saliendo. ¿Les cuesta entender que... Sí, si una vez le digo que no, ya está, y ya lo tiene que volver a preguntar. Que es inútil seguir... Aquí no hay ninguno porque están todos esperando los nuevos que van a entrar primero. Al ser poco encima se te meten contigo y haber menos control, porque antes habían siempre 4 o 5 policías. Uno ya a la entrada, como vimos, otro antes de entrar al templo, cosa que no dejan entrar a los vendedores. Porque es que si no, no vives. Aquí esto es algún burro, algún camello, sí, por los alrededores, y alguno quería dar alguna vuelta alrededor, pero nada más. Que va por ahí, es japonesa. Lleva una hora. Aquí era la fiesta del Hepsep, donde el faraón, en principio, al menos es el origen más antiguo conocido de las corridas de toro. Pero las corridas no era del toro, sino del torero. Es decir, el faraón era introducido en el laberinto y le largaban el toro. O lo mataba, o lo desmayaba, o huía, y daba todo el laberinto. ¿Qué era más difícil? A mano limpia. Cogerlo, cansarlo, convencerlo, engañarlo, o salir por pierna y hacer todo el laberinto. Bastante brava. Hay unos grabados
de aproximadamente, suponemos que son de la época tolemaica. Están en el Museo de Historia Egipcia de Roma. No le hemos podido sacar fotos. Yo he visto un dibujo hecho por un dibujante que tampoco le dejaban dibujar, pero tiene buena memoria fotográfica, entonces hizo un dibujo de más o menos lo que sería eso aquí. Es la única referencia que tenemos de para qué era este playón. Y comparado con la arqueología ortodoxa, parece ser más o menos, algunos ortodoxos dicen, o se basan en ese mismo documento, o tienen algunos otros que no muestran. Porque es que al demostrarlo se rompen las cronologías. Por lo que les decía, ¿cómo es posible? A ver, seguimos la sucesión y resulta que un faraón, el mismo faraón, a ver, este faraón reina 30 años. Luego resulta que el que entra tiene 30 años, reina otros 30 años. Entra el siguiente con 60 y pico años, o por ahí, y tiene 90 años. Y hace un cuarto que es el que más. Pero varios han hecho hasta 3. Herseb. Quiere decir que han reinado 3 veces. Uno por lo menos reinó 4 veces. No recuerdo los nombres ya porque aparte con la ortodoxia te quieres olvidar, porque te tienes que olvidar para poder pensar, porque si no que te quedas condicionado. Entonces todo eso hay que reverlo. Y desde ya que los nombres de los faraones no están en los cartuchos. Eso se los puedo garantizar. Los nombres de los faraones estarán de cualquier otra manera metidos por ahí, pero no en los cartuchos. Vamos para arriba. Lo que hay abajo también son unas especies de cámaras tácticas. Sí, es un almacén táctico con 374 casetas o así, digamos salitas, que no están exactamente enfrentadas con la otra, cosa que si, por ejemplo, esa sí que más bien parece bélica, o por ejemplo para guardar explosivos o guardar tecnología, que si hubiera algún problema no afecta a las demás. Luego, también sucede que hay unas puertas, en el vídeo pasaremos unas imágenes también, porque no tenemos las fotos aquí, unas puertas rastrillos que solamente para de 1800 kilos cada puerta, con encajes tipo rastrillo, como las que veremos ahora enseguida. Entonces, a ver, ¿para qué se usa eso? Hoy en día únicamente se usan cosas así para guardar material nuclear, pero aquí en Egipto, aquí abajo, resulta que esas cámaras, como las de unas que están cerca de la pirámide negra, debajo, pues había que contar con hidráulica o con un sistema de polea hiper eficiente y pequeñita, porque da la altura del techo justa para sacarla y correrla. Es decir, que ya para ponerlas ha sido todo un desafío. Únicamente habiendo alta tecnología era fácil. Aquí tenemos un pozo bastante profundo. Creo que no conseguiremos ver el fondo, ¿o sí? No se consigue. Sí, bueno, vemos el fondo, ¿no? Pero en el fondo hay cuevas, o sea, en el fondo hay más cosas. Eso debe comunicar con la parte subterránea, pero luego por ahí veremos un acceso por escaleras. Las serpientes aquí arriba. Bien, desde aquí arriba lo vas a poder quizá apuntar. Mira ahí, a lo mejor ahí puedes llegar hasta el fondo. Con cuidado, con cuidado. Ah, claro. Bueno, vamos. Las serpientes aquí, también, en este caso, también tenemos que recordar que la serpiente se relaciona no solo con la Kundalini, en la parte hermética o esotérica, sino que en este caso cabe la interpretación eléctrica, como en algunas de las tumbas.
Ya pueden imaginarse desde esta perspectiva, con este plano general, lo que sería esto cuando estaba todo bien construido, todas las paredes bien lisitas, todo bien bello, con todas sus estatuas, con toda su... y funcionando, que ahí es donde está el gran misterio gran. Y aquí tenemos la profunda escalera a la cual no se permite acceder. Seguimos en el complejo de Sócer, la pirámide escalonada. Seguimos llamándole de Sócer. Cuando esto se trabaje en interdisciplinaria, pues posiblemente le llamemos de otra manera. También aquí la llamada pirámide de Unas. Ahora bajaremos a ella para ver algunos detalles. Y allá al fondo tenemos la pirámide roja. Aquello es Dasur. La pirámide roja, a la izquierda, lejos, la pirámide acodada. Más acá tenemos otra pequeña, que no sabemos cómo, no sé cuál es. Y más allá, y vas a tener que poner el zoom, tenemos la pirámide negra. La pirámide negra está pequeñita ya a la izquierda, más allá, se ve muy lejos. Se ve no tan pirámide, se ve más bien como una roca alta. Y hay unas torres. Allí, en aquella pirámide negra, es donde se encontró el piramidión que vimos en el Museo del Cairo. Piramidión que tiene varias curiosidades. Sí, de este lado podemos ver las pirámides que veíamos parcialmente desde el Serapeum. Tenemos una información de buena fuente, no me refiero a nuestro amigo catalán, seguramente Buenafuente haría aquí un programa bastante humorístico y nos reiríamos, pero de verdad, y no con esa risa que nos producen un poco trágica algunos de los comentarios de la ortodoxia, ¿no? Haría realmente un programa Buenafuente, pero de buena fuente. Entonces, tenemos buena fuente de información que nos dice que a 30 kilómetros de Luxor aproximadamente hay por lo menos 3 grandes pirámides más que serían quizá grandes como las de Giza. Pero bueno, todavía es hay que probarlo. Escucharán, ya está el comentario por ahí por internet y tal, yo no tengo más que una buena información y desde hace bastante tiempo. Que se han descubierto 3 pirámides cerca a 30 kilómetros de Luxor, desierto adentro. Es posible que las hayan detectado, yo estaba mirando en el Google Earth y veo una parte donde puede ser, pero la foto del Google Earth, aparte de desfasada, no tiene ni calidad ni nada. Lo que deben haber hecho es con georradares, el estudio. Entonces el georradar nos puede indicar muchas cosas. Aquí mismo el georradar ha indicado un montón de cosas que, bueno, eso está, y se toca, no se toca más, vamos, que lo que se tocan son intereses que cuando caigan, bueno, pues empezará a descubrir. Vamos mientras a ver algunos detalles de la pirámide de Unas y ya cogemos todo aquel sendero para volver al autobús. Andiamo. ¿Están muy cansados? Bueno, lo vamos a hacer rapidito. Yo lo que quiero es encontrar a mi mujer. ¿Qué queda en burro por ahí? Sí, pero... ¿Se la habrán llevado a dar una vuelta por todo o algo? Ya. No, ella se entiende muy bien con los tíos estos. Los pone firmes enseguida. Sí, sí. No me preocupa en ese sentido.
Bueno, meterse por aquí son laberintos interesantes, por ahí hay pozos, hay agujeros, hay cuevas, de todo un poco, no hay tiempo para hacerlo. Ocuparía para recorrerlos todos a lo mejor un día entero. Ah, este estaba interesante también, pero lo iba a ver luego. Ya que estamos aquí en el atractivo central. Sí, un pozo muy guay, que debajo hay una entrada, un arco. Ahí hay un arco, hay una entrada, es decir que eso es encima eso es un laberinto ahí adentro. Se debe comunicar, claro. Formidable. Podría ser para entrar aire y luz y por debajo tener una ciudad. Yo creo, sinceramente, que esto era un ascensor grande, así como en otros lados hay ascensores pequeños. Y eso bien perfectamente podría ser los pilotes de un ascensor. De asiento, sí. El asiento de un ascensor. Solo que móvil, porque más abajo continúa la cosa. Vamos para acá. No hace falta ir a la entrada porque hay solo una escalera y una puerta con candado y nada más. Pero aquí hay detalles interesantes desde todo punto de vista. Granito rojo de Asuán a mogollón. Tengan presente esta situación. Hay toneladas de granito rojo como este en todo Saqqara, en Abu Rabas, la pirámide de Diodofre, en Giza, que lo veréis mañana, y todo el granito rojo, el yacimiento más cerca que hay es Asuán. Son más de 900 kilómetros. Todas estas piedras, algunos bloques de 80 o 90 toneladas, o como los tanques del Serapeum, han sido extraídos de Asuán, a 900 kilómetros de aquí. Vamos a ver un detalle de una puerta rastrillo que lo vamos a poder apreciar muy bien en este caso. Esta tarde os invito a un baño en la piscina del hotel. Bueno, aquí tenemos los encajes de los goznes de las puertas. En este caso de puerta pivotante, en otros casos de puerta rastrillo. Este detalle de aquí es muy interesante en ese sentido. No, mejor por allá, que no se les encajen los pies. Sí, los rieles, vamos. Claro, esto prácticamente son rieles, rieles de piedra. La otra parte, es decir, la puerta, con la parte correspondiente introducida aquí. También lo veremos en algún sarcófago que no sé, ya no habrá tiempo de ir a la pirámide llamada de Pepi I. Pero habéis visto, creo, en el museo algún sarcófago que tiene este mismo sistema. ¿Qué era lo que se metía dentro del sarcófago? Al que se le hacía esto para que lo que se metiera no se pudiera mover dentro del tanque. Aquí una puerta rastrillo, lo que queda de una puerta rastrillo. Pedazo de puerta. Aquí había un corredor. Miren la piedra ya desgastada por la erosión. O sea, una vez que empieza a destruirse, empieza a romperse cada vez más. Y así podemos entender un poquito el proceso destructivo que ha habido aquí con el tiempo. Y aquí tienen que venir petrólogos con todo su aparaterío
para hacer mediciones y muy probablemente lleguen a las conclusiones que llegamos nosotros con las varillas, con los elementos faraónicos, con el, ¿cómo se llama? Eka, que significa magia, y el Nejej, que es aquel que tenía los cascabelitos y las tiras de cuero. Bueno, vamos a ver un pequeño... Sí, querido. No, no, ahora no. ¿Tienes la entrada de la pirámide? Sí, sí, eso lo sabemos. Sí, pero no vamos a ir, que no tenemos tiempo para hacerlo. Cariño, no tenemos tiempo porque solo ir y volver allá se nos va otra media hora y no la tenemos. Yo le he hecho una foto pero ha sido como el culo. Sí, pero no podía... Volando voy. Hay un bloque como... No, pero si nos ven al grupo nos llaman la atención. Uno solo que se... ¿Está? No. Bueno, como ven, estas perforaciones han sido estudiadas, sí, por petrólogos. Y estos agujeritos han sido hechos con herramientas 50 veces más duras que un diamante. Es decir, 500 mos. Para que haya una idea de tamaño. Bueno, ahora ya cogemos el paseo de salida, vamos todo recto, pero vayan observando los pedacitos de granito que van quedando. También recuerden que todo esto en diferentes épocas ha sido utilizado de cantera. Lamentablemente no ha sido precisamente el criterio arqueológico el que ha imperado. Y aquí podemos ver en este detalle, que no es tan grande, pero si comprendemos que esto es el capitel, la parte de abajo de un capitel de una columna, ya podemos hacernos la idea del tamaño de templo, es decir, capiteles grandes como los que hemos visto, por ejemplo, en el templo de Hathor, en Dendera, pero de granito. Para que hagan un capitel de granito, evidentemente harían la columna entera de granito, y los muros de granito, y las puertas de granito, y puertas rastrillo de granito, y unos bloques impresionantes. La cantidad de toneladas de granito que ha habido aquí, utilizado en la construcción, alucina. Todo granito traído de más de 900 kilómetros de distancia. Aquí tenemos uno más o menos larguito que nos da un poco más la idea de los tamaños que podían traer. Bueno, hemos estado en el Serapeum, ¿no es cierto?, donde tenemos idea mejor de los tamaños. Pongamos a cualquier arquitecto aquí y nos podrá decir realmente, con la tecnología moderna, lo que costaría traer todas estas masas pétreas de 900 kilómetros. Inviable económicamente para nosotros hacer cosas así. Aunque tecnológicamente hoy en día se pueden, con pontones, con grandes grúas, con hidráulica, con neumática, con electricidad, con poleas. Bueno, todo recto a la salida, vamos a parar en 2 o 3 puntos nada más un momento. Y ya que estamos, les voy a decir la etimología de una palabra muy bonita. Triunfo. Volvemos un poquito en este viaje a tocar una cuestión hermética. La palabra egipcia triunfa. Tri viene ya en el antiguo Egipto. La continúan los griegos, los latinos, de 3. Trinidad. Triunfo tiene la misma base, solo que el un es an o en. En este caso, fa tiene el mismo sentido que para los vikingos, para los nórdicos, porque es un símbolo hermético. Para todos los idiomas antiguos, todos los idiomas mágicos, fa significa engendra tu propia suerte y la tendrás, o realiza tu propio destino. Por lo tanto, triunfa
viene significando realízate a ti mismo en la Divina Trinidad. Ya sabemos cuál es el tri cuando no hay otra cosa concreta, amor, inteligencia y voluntad, ¿no? Es el significado de la palabra triunfo, una palabra preciosa, desde su etimología hasta el sentido que le podemos dar hoy. Salvo cuando se triunfa en un partido de fútbol, muy bien pagado por las mafias y esas cosas. Todavía no hemos hecho el cálculo con el complejo de Saucer de todos los muros que había con grabados como este. Entonces vemos altos relieves, bajos relieves y claro, no tenemos la altura, no sabemos la altura que pudieron tener estos muros, pero son muchísimos miles de metros que tendríamos que añadir al cálculo de los 150.000 metros cuadrados, sin contar columnas que hicimos vez pasada. Podéis ver aquí, y ahí tenéis para sacar una muy buena foto, Nacho, de esta parte. ¿Del agujero? Sí. Bueno, de que haya tumba no tenemos ningún registro. Eso es muy interesante. También verán que está ese aparato que podríamos decir que es algo formado por placas. Algo formado por placas sobre lo que se ponía el alimento para vitalizarlo. En este caso, jeroglíficos muy bien conservados en bajo relieve. Está justo debajo de un dintel bastante fuerte. Tenemos ahí unas cosas que yo le llamaría runas Sieg. Vale, voy a hacerla toda, ¿vale? Sí, aunque están... es un jeroglífico extrapolado. El jeroglífico en sí, al margen del significado del jeroglífico, está representando runas Siegs. No bajes por aquí, que esto es resbaloso. Miren los de arriba. Sí, si los ven, están algo inclinados. Según cómo les da el sol, de aquí se ven unas Siegs perfectas. Es decir, aparte de la función heliofánica, que posiblemente aquí no la tuvo, no lo sabemos. Pero esa pequeñísima inclinación ya nos dice algo. La técnica de ese grabado es evidentemente una técnica de plantilla, no es una técnica de cincel. Seguiría, porque está relleno, está hundido y relleno. Pero sí. Sí, evidentemente eso es una puerta y ahí habría más. Ah, soy yo. Sí, claro. No, yo os encargo la foto más completa que podáis porque me gustaría tener la reproducción entera. Con mi cámara no tengo angular para sacarlo, lo he hecho en 2 o 3 partes, pero al querer encajarlo me queda una porquería. Esto te lo encajo y te lo doy encajado ya. Si se quita de aquí... Oye, entra con una linterna, porque ahí creo que ahí está la... Quita, Vicky, quítate. Vale, como lo que importa es esto realmente, estos trozos no los... No, esos trozos no hacen falta. Solo la parte jeroglífica, arriba y... Es los dos. La perfección de esto, es increíble. Sí, eso evidentemente no es... Vamos, que hacer eso con cincel... No, aquí no se puede. Es imposible, vamos. No digo imposible, absurdo, porque requeriría un trabajo monstruoso. Poner expertos a montones, hacer un trabajo pequeñísimo, con herramientas muy finas. Y que mantiene la profundidad. Es una profundidad uniforme, tampoco es... Luego lograr esa uniformidad es increíble. Vamos a hacer esto ya. Para mí, como conjunto de jeroglíficos, este es uno de los más interesantes de todo Egipto. Desde el punto de vista de cómo lo hicieron,
Son incluso más perfectos que los del templo de Edfu. Bueno, cuanto vayan terminando, nos vamos yendo.